1, 2, 3, rock, 4 o'clock, rock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock, 9, 10, 11, 12, 12 o'clock, rock, rock, around, back tonight, al compás de rock and roll. Quisiera saber qué rol tenía Radio 1000 en el desarrollo de la profesión de ustedes y si estuvieron algunos allí. Radio 1000, si mal no recuerdo yo, la programación de ella era de los hermanos Galán Palomo, Willy y Tono Galán Palomo. Si no recuerdo mal, bueno, en mi tiempo lo que hacíamos con Radio 1000, les voy a contar lo que yo hacía. Cuando se iba del aire a las 12 de la noche, oía Radio 1000 de México que entraba cabal en esa frecuencia y ponían muy buena música juvenil en Radio 1000 de México. Ahora, en Radio 1000 de Guatemala yo entiendo que era una emisora deportiva, pero Charlie Barrios, que es un poquito más conocedor de esa época, tal vez nos puede... ¿Qué insinúas? No dije antiguo, dije más conocimiento. Ya en vista de ser tan golpeado uno, pues lo acepta uno. Radio 1000 tenía mejor dicho, una programación estándar. Estándar se le llamaba en ese entonces, noticiero en la mañana, noticiero a mediodía, marimba en la tarde, algunos programas de tipo cómico y 2 o 3 medias horas de programación juvenil. Casi todas las radios tenían programación juvenil, incluso Carlos Gamboa, el señor Giral y, ¿cómo se llama este muchacho? Carlos de León. Ellos andaban comprando tiempo en otras radios. Incluso en 1210, donde yo estaba, también compraron ellos tiempo para ir a poner su su música a su estilo. Porque lo importante era el estilo, era la creatividad de esos muchachos. Tal vez no era el hecho de poner los discos, porque casi todos tenían discos juveniles. La época no era exactamente solo cerrada para marimba, tríos, etcétera, no. Eso pasaba en todos lados. Pero ellos tenían su propio estilo. Y eso fue lo que los identificó de esa manera. Además, después inauguraron una radio con voces jóvenes que rompieron el marco, sinceramente, de las voces estentóreas, que algunos se lo habíamos roto desde hace algunos años, en el sentido de que no éramos los vocerrones. Y quiero relatarles, si me lo permiten, una pequeña anécdota con respecto a esto. Cuando me llamaron de Radio Emperador, Toro Moburra era el que calificaba las voces. Conejo Hernández, Mario Hernández, un talento del audio, me llamó y me dijo, bueno, hagamos una prueba con él. Y él me escuchó y me dijo, no me gusta su voz, pero vamos a probar 2 o 3 meses. Por fortuna, en ese momento ya había salido Radio 560 y era un éxito también, al igual que 980. Cuando nosotros salimos, aunque cada radio que lo dice, por ejemplo, dice que fue la mejor, pero no es la mejor. Salimos con relativo éxito y aparecieron las encuestas y, por fortuna, mi voz, mejor dicho, mi turno estaba muy bien colocado. Entonces me llamó y me dijo, mire, Charlie, yo solo le iba a dar 2 meses, pero viéndolo ahí se va a quedar con nosotros más tiempo. La voz no es tan necesaria, hablo del timbre de voz, no es tan necesario a veces. A veces es el estilo, como lo dice uno, cómo hace las cosas. Por lo mismo, me gané una sopapeada, así como se oye, de parte de la judicial en esa época, cuando me fueron a traer, después de mi turno, yo salía a las 9 de la noche, y me fueron a traer. Me dijeron que yo estaba haciendo aspectos subversivos. Y me dejaron a la Policía Nacional, al sótano, primera vez que conocí el sótano, de ahí. Y, bueno, en este momento lo cuento de esa manera, pero en ese momento yo estaba más temblando que una araña corpus, por la situación como que se daba en esa época. La judicial lo fueron a traer a Charlie, y saber si aparece. Ya estaban buscando otros guantes en el hueso para ver si lo sustituían. Ahí me dijeron que yo estaba hablando en clave para que los guerrilleros escucharan algo y yo les estaba enviando un mensaje. Entonces le dije, yo no hablo así, yo hablo de una forma normal para mí. No, me dijeron, aquí tenemos una grabación suya. Efectivamente, ahí estaba yo diciendo, en este momento estamos enviando a ustedes música para levantar el espíritu y levantar algunas cosas que a veces no se pueden levantar, pero hay que levantarlas de alguna manera. Yo lo decía en otro sentido que tal vez ustedes, ojalá que no lo capten, porque es muy fuerte. Pero ellos lo captaron de otra manera
y pensaron que era un levantamiento de algo. Y pues después de los golpes, 2 días después, ya reviví y volví a la radio. Son anécdotas bien sencillas que en este momento se cuentan de esa manera, pero realmente la época era bastante dura, muy dura, y a veces no podía uno hablar ciertas cosas en doble sentido o triple porque le caía. Y muy amable, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna Sí, otra solo pregunta? quería Solo tenemos... recordar algo, y es que precisamente lo que mencionó Charlie, de todas las emisoras decían que era la primera, el eslogan de Radio 980 era: nosotros somos la segunda emisora del país, ya que todos dicen que son la primera. Buenas tardes. Sí, quiero preguntarle al compañero María David García, María David Paniagua, las razones por las que desaparece Radio Exclusiva. Porque, digamos, yo considero que tenía un soporte económico bastante fuerte, digamos, pero por lo menos yo sí quisiera saber por qué razones desaparece Exclusiva. La de 980 era la exclusiva, pero ¿por qué desaparece Radio Exclusiva teniendo un auditorio pues bastante grande y exclusivo en ese tiempo? Gracias. Gracias. Radio Exclusiva nació el 6 de enero con Chali y los 7 magníficos, como ellos se hacían llamar, de 1968. Su vida radial fue hasta el año de 1986. Radio Exclusiva desaparece cuando se le hace un ofrecimiento a mi hermano de arrendarle la frecuencia por otra cadena de radio para que la pudieran utilizar. Y es por eso que ya cuando la popularidad de la estación empezó a decaer, Radio Exclusiva fue arrendada por primera vez y fue como desaparece en el año de 1980. ¿Y qué lío? ¿86 o 88? Ahí está en el libro anotado. Ahí está. Yo lo escribí. Está consultando la Biblia de la radio. Se pueden hacer, van a estar más baratas las fotocopias a la... No, en el amate también, en el amate si lo quieren chafa. Esto sé que lo van a fotocopiar, entonces si lo quieren chafa, en el amate va. Solo que las fotos no van a salir a color, ¿va? Sí, también. Mire, no me quiero quedar con esto porque si no, no voy a poder dormir hoy en la noche. Este auto se le subieron los humos con la 560 definitivamente. Pero no hay que olvidar una cosa, y es que Sensación, 560, Exclusiva, Metro Estéreo, mencionen ustedes cualquier radio donde los muchachos pasaron o pasamos, en el fondo éramos 980. No importan los colores de banderas que tuviéramos después, pero que la bandera inicial fue Radio 980, 1 y 2. Fue tan así que cuando la 980 dejó de ser 980 porque la cambiaron a 1270 kilociclos, todos los 2 de septiembre volvíamos la misma palomía, perdónenme la palabra, a hablar las mismas babosadas, a contar las mismas cosas, y es porque éramos 980, nuestro corazón quedó ahí. La exclusiva se llamó exclusiva únicamente por el cambio de frecuencia, pero para nosotros seguía siendo la 980, seguía siendo Toñita de Paniagua que nos recibía siempre también allá, y reunirnos años con años. Ahí tenemos cassettes ya digitalizados en CDs, con Miguel Rosales, con Otto, con todos los de la palomía. En el fondo, nuestro corazón siguió siendo Radio 980, la emisora de la juventud. Tal vez por alusión. Yo le respeto mucho a Otto y sé que tiene una carrera en radiodifusión de mucha altura y gente a la cual yo admiro mucho. Solo quiero contarles la transición que existió entre 980 y Exclusiva. Yo estaba en esa época en Radio Variedades, con una programación muy aceptable, y no vamos a decir que éramos los primeros, no, todas eran las primeras realmente, porque todos decían ser las primeras, pero nosotros estábamos teniendo un éxito muy bueno. Yo estaba trabajando también en Canal 3 cuando en cierto momento alguien me pasó la información de que Radio 980
acababa de regresar, pero ya no era 980, sino era una frecuencia 1270, algo así, ¿no? Entonces tuve el gusto, el gran honor de hablar con la mamá de María David, doña Toñita, y hicimos un tipo de, no transacción, sino un contrato por el cual yo me responsabilizaba de algunos aspectos financieros, económicos, y arriesgué. Fue mi primera oportunidad como empresario. No fue divinamente bien, pero logramos lo que queríamos. ¿Qué necesitábamos? Producción. Yo podía un poco. Voces. Conseguir los mejores talentos disponibles y buenos de la época. Carlos Gamboa, Leonel Gamboa, Otoyela, Miguelito Rosales, Rafael Cid, no me recuerdo quién más. Bueno, sí, estaba yo también. Entonces, y logramos una programación que fuera aceptable. Hicimos una pequeña encuesta, qué quería la gente escuchar. Logramos meter música en español y mucha música en inglés, por lo cual nos llovieron 4.000 millones de llamadas mentándonos los discos, y no les gustó a muchas gentes, obviamente. Radio Exclusiva empezó, aquí viene la anécdota interesante. Max Paniagua, que en ese momento se dedicaba a la administración de Radio Panamericana y Radio Exclusiva también. Le pusimos Radio Exclusiva porque queríamos hacerla exclusiva para todos, la ironía. Fuimos quizá los primeros que nos atrevimos a hacer algo inusitado. Junto con la fuerza de Carlos Gamboa y otros de los muchachos, nos fuimos al Parque de la Industria, 1969. Fue la primera radio que transmitió desde ahí. Y aquí viene lo interesante, estábamos entrevistando nosotros a unos señores, y a un señor lo entrevisté yo y me dijo, con mucho gusto, Charlie, quiero hablar después con usted, ya no al aire. Y me dijo, mire, me dice, ¿ustedes qué autorización tienen para estar aquí? Pues ninguna. Le dije, pero es que yo soy el director de la difusión, era Chenar. Lo quiero ver el lunes en mi oficina. Uy, olvídense, entre Bioform y todas esas cosas no bastaron. Tuve problemas intestinales todo el fin de semana, y al fin el lunes llegué con él y me dijo, mire, me dice, no les voy a hacer nada, pero los felicito, buen atrevimiento. Fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de estar en ese momento. Ahí estaban varios de los muchachos jovencitos, chiquitos, perdón, con Miguelito y otros patojos. No digo por estatura, ¿no? Por joven. Y esa fue una anécdota muy interesante. Fue la primera radio. Pero hay una cosa importante. El espíritu de la 980 estaba representado en este momento por Jaime Paniagua Jr., o sea, Jaime Paniagua Sarabia, que estaba ahí, era la voz también que trabajaba con los otros talentos que habíamos tenido. Eso es para las anécdotas. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta, no sé quién tiene algo más que... Buenas tardes, o ya casi buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Juan Luis Pérez Brán. Al igual que el compañero acá presente, pues tengo posiblemente los 40 años de estarlos escuchando. Y más dice aquí Pipo. Sí, Pipo es más viejo. Pero la verdad es que me siento contento, feliz de poder compartir con ustedes, sobre todo con ustedes, los locutores de aquel entonces, que formaron parte de mi vida, no solamente ustedes como personas, sino que la radio en sí fue parte de mi vida, de mi crecimiento, y realmente les agradezco, personalmente les agradezco eso, porque al igual que todos los que estamos acá, de una u otra forma, vivimos la 980, vivimos la exclusiva, y actualmente pues vivimos con Mario David su programa de todas las mañanas. Mi pregunta es la siguiente, posiblemente ya la han contestado ustedes de una u otra forma, pero es referente al movimiento social que se dio en aquel entonces. Ustedes eran jóvenes, tenían entre 15 y 19 años, y posiblemente no se dieron cuenta de lo que estaban viviendo o de lo que estaban causando en la juventud de ese entonces. Con el transcurso de los años, con el correr del tiempo, ustedes actualmente, cualquiera de ustedes me pudiera decir o nos pudiera decir si realmente, qué es lo que sienten de haber participado en ese movimiento social que se dio en ese entonces, en ese cambio social, ¿sí? Porque era un cambio totalmente drástico. Veníamos de aquellos tiempos de las grandes orquestas, y luego nos encontramos con el rock and roll,
con ese movimiento en el que el cantante o las personas eran rebeldes prácticamente, con películas como Rebelde sin causa, etcétera. Pero ustedes, al correr de los años, nos pudieran decir que su sentir de todo ese movimiento. Gracias. De alguna manera, si me lo permiten, voy a utilizar su pregunta para hacerla más general, porque resulta que en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos se publicó una tesis de licenciatura hace un año, 2 años, poco tiempo, en el cual lamentablemente se tergiversa y se trastoca mucho de lo que ocurrió en el país por razones ideológicas. Nosotros todos vivimos como guatemaltecos la situación de la Guerra Fría y del conflicto armado interno, y por ejemplo, de alguna forma en esta tesis se sugiere como que nosotros podríamos haber servido una tendencia ideológica e imperialista. Y no había eso. Lo que éramos en esa época, y usted se recordará cuando era patojo, si no tenía una influencia de alguien mayor, era una juventud bastante sana, bastante ingenua. Incluso muchos de nosotros tuvimos amigos que estaban ya militando en la guerrilla. Fue una tragedia, una desgracia la idea del marxismo, porque justamente fundamentó toda su creencia y todo su impulso en la enemistad, en el conflicto, en el enfrentamiento. Pero si nosotros, y creo que aquí hablo por todos, realmente éramos patojos, unos más, unos menos, de buena fe, incluso con aspiraciones de hacer y de poner. Y esto en cuanto a esa inquietud, porque obviamente la pregunta suya iba más a una revolución de tipo tecnológico, pero me recordó, yo le acabo de mandar hace unos 2 meses a Lío una copia de esa tesis que se supone historiográfica, pero siempre hay una visión que es una tristeza para el país, porque no es exacta, y nosotros, si tenemos algún testimonio que dar, es el de la propia historia nuestra, en función de la ilusión que nos daba, por ejemplo, poder hablar en un micrófono, que además hay un fenómeno que es muy interesante, muy chapín. Hoy, de todas las preguntas, creo que no ha habido una mujercita que nos pregunte nada, todos han sido varones. En aquella época hubieran sido el 100% mujeres las que formaban parte de nuestro auditorio, como decía Lío. El varón era más reservado y había incluso un poco de epítetos de rechazo para nosotros. Ya no, esos son maricones, estos son aquí, estos son allá. E incluso algunas veces, en el caso nuestro, llegamos a tener conflictos, no le digo armados, pero sí de puñetazos, porque éramos muy populares. Por ejemplo, los repasos. Si nosotros, 3 de nosotros, o 2 de nosotros, o 5 de nosotros llegaba a una fiesta, pues se hacía un éxito la fiesta. Y en las kermeses de los colegios era un gran éxito si llegábamos nosotros, y nosotros nos sentíamos un poco como herederos de los Beatles, y era muy placentero, pero lamentablemente había incomprensión de nuestros paisanos guatemaltecos de esa edad, y entonces nos ofrecían de todo, pero no había que sobrevivir. Yo creo que, solo terminando de complementar la idea, yo venía de atrás, pues yo fui primero oyente de la radio y vi la evolución de la radio, de la 980. Yo creo que a los muchachos les pasó lo que a Elvis Presley. Nunca se imaginó la revolución que iba a hacer, porque realmente, a pesar de que entraron en la radio por un gusto, realmente es, como platicábamos la vez pasada con Otto, es un parteaguas la 980. Existe el antes de la 980 a nivel radial y el después de 980. Yo solo quiero concluir, para los que tienen su disco, dice exactamente lo siguiente, y creo que esto refleja lo que pensamos.
Ahora es común escuchar una de tantas estaciones que programan música para la gente joven, pero muchos ignoran que todo esto comenzó con Radio 980, la emisora de la juventud que nació el 2 de septiembre de 1961. Y respecto a lo que decía Mario David, es cierto, yo cantaba la Lotería del Belga en las kermeses. Bien, en nombre del Instituto Guatemalteco Americano y de la Biblioteca Walt Whitman les queremos agradecer muchísimo su asistencia y bueno, les pido que por favor les aplaudan aquí a las estrellas. Muchísimas gracias. En horas de placer, de gran felicidad, los minutos pasarán con más velocidad. Mientras bailamos